Hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias y gracias por los aplausos antes de haber dicho nada. Espero que ser merecedor de los mismos hacia el final. Bueno, a mí me pidieron, estuve conversando con Horacio y con otra gente del ministerio y me pidieron que hable sobre el tema de tecnología y sobre el tema de la enseñanza a través de la tecnología. Y también me pidieron que preste especial atención al tema de las prioridades pedagógicas de Córdoba para el 2014-2015. Quisiera hacer una aclaración sobre esto. Yo, en principio, lo que les decía y lo que voy a hacer es hablar sobre pedagogía y también sobre tecnología, pero en mi visión de las cosas, la tecnología es una herramienta que sirve para hacer algunas cosas mejor. Entonces, me gusta la idea de hablar primero del tema de la pedagogía, o sea, el tema de la enseñanza y del problema de la enseñanza, y después, en todo caso, hablar acerca de las tecnologías y cómo éstas pueden ayudarnos para abordar estos objetivos que voy a tratar de plantearles que creo que deberíamos abordar en la escuela. Entonces, primer comentario sobre esta relación entre pedagogía y tecnología. Si la educación es aquello que nos prepara para entender y para operar en este mundo y sobre este mundo, una de las cuestiones que nosotros como docentes, ¿no? O sea, se entiende, la educación, nosotros entramos a la escuela, todos nosotros pasamos por la escuela, se supone que la escuela es como una especie de tiempo de espera que nos prepara para después poder habitar este mundo, para entenderlo y para operar sobre él. Entonces, una de las cosas que nosotros como docentes deberíamos tratar de hacer es entender este mundo. Y evidentemente, este es un mundo altamente tecnológico, altamente tecnologizado. Entonces, ahí hay un primer impacto del tema de la tecnología sobre la pedagogía, que es, nosotros tenemos que preparar a alumnos para que vivan en un mundo que va a tener una gran influencia de la tecnología en sus trabajos, en su vida privada, etcétera, etcétera. Pero además, y este es el otro punto que me interesa comentar, es que la tecnología también puede funcionar como un catalizador, ¿no? Un catalizador como en la química o la biología, esto de digamos, un agente que contribuye a generar cambios y una herramienta también para cambiar la manera en que pensamos y ponemos en práctica los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en ese sentido, me voy a detener ahora a hablar bastante sobre el tema del cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje y después recién voy a pasar al tema de las tecnologías para ver cómo las podemos usar. Y yendo al tema de las prioridades pedagógicas de Córdoba, puntualmente me interesó mucho, me interesaron en general, me parecieron que eran interesantes, buenas, resumidas, ¿no? Es difícil abordar todo a la vez y en ese sentido creo que bueno, me parecieron un buen eje de trabajo para la provincia, pero me gustó mucho el concepto de situación de aprendizaje, esto de mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación de aprendizaje. Por supuesto, escuchando... ¿Lo tengo muy lejos? Por supuesto que escuchando lo que decían recién los colegas, me doy cuenta que hay todo un aspecto que tiene que ver con, bueno, tratar de tener más horas de clase, lo cual es completamente razonable, pero a mí me gustaría centrarme en particular, porque es lo que a mí me toca, en cómo generar situaciones de aprendizaje o cómo pensar el tema de la enseñanza en términos de situaciones de aprendizaje. Entonces, de alguna manera, el eje de esta primera parte va a ser esta, ¿no? Si hablamos de situaciones de aprendizaje como concepto, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tiene de nuevo este concepto? ¿Por qué usamos este concepto de situación de aprendizaje? ¿Y cómo lo podemos interpretar y poner en práctica? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esta cuestión de decir, bueno, tratemos de tener más tiempo en situación de aprendizaje en la escuela, no deja de ser lo que algunos investigadores llaman, como Stephen Ball de Inglaterra, que lo llaman las simplezas abstractas de las políticas. O sea, no es una crítica a esta política, sino cualquier política en sí misma, cualquier declaración que hace el Estado acerca de lo que tienen que hacer los docentes, no puede dejar de ser una simpleza abstracta, en el sentido de, bueno, está bien, hay que enseñar por competencias en algún momento, hay que crear situaciones de aprendizaje, hay que respetar la diversidad. Son todas cosas con las cuales todos podemos estar de acuerdo, pero qué significa en la práctica va a depender mucho del contexto, va a depender de cada uno de ustedes y sobre todo de los docentes con los que ustedes trabajan, el cómo interpreto esto, cómo lo convierto. O sea, lo que nos da es un marco para la acción, una orientación hacia dónde ir, pero dentro de eso hay muchas interpretaciones posibles. De esas interpretaciones me gustaría hablarles de cómo lo interpreto yo. Y por supuesto después, como les decía, vamos a hablar de cómo nos pueden ayudar las tecnologías en este camino.
Entonces, la primera pregunta es si esta situación, esto de generar situaciones de aprendizaje, ¿qué diferencia tiene con el concepto de enseñar? Y yo les quería pasar un pequeño video muy cortito que encontré en YouTube cuando estaba preparando esta conferencia, que es de una clase. A ver si, no sé si se llega a ver bien ahí, pero traten de mirarlo y veamos una situación de clase, a ver, y después la vamos a analizar un poquito. Pero, una vez ya nuestra transformada, el circuito transformado, aquí vamos a poner primero el circuito transformado. Entonces aquí tendremos 5, aquí tendremos 10, y aquí tendremos SL, ¿verdad? Aquí tenemos la impedancia de la resistencia 1, la impedancia de la resistencia 2 y la impedancia de nuestra bobina. ¿Verdad? Y la transformada de nuestra función escalón. Transformada la función escalón, vamos a poner aquí. Transformada. Bien. 5U de T, ¿verdad? Bueno, por algún motivo se vuelve a repetir. Bueno, esperen que vuelvo al PowerPoint. No sé qué es lo que pudieron ver en ese video, no sé si se ve bien de atrás, pero básicamente lo que se puede ver en ese video es un profesor, entre muchas comillas, enseñando, ¿no? Un profesor que nunca se da vuelta para mirar a sus alumnos, que siempre está de espaldas y que está completamente ensimismado, uno podría decir, en resolver algún tipo de problema que tiene en el pizarrón y en ningún momento se comunica con los alumnos. Lo interesante de este video es que les recomiendo, es bastante divertido, a veces un poquito autoflagelante cuando uno es docente, yo soy docente también, poner en Google clases aburridas y se van a encontrar con mucho de esto, que son filmadas por los propios alumnos, ¿no? Lo cual dice mucho. Pero me gustaría tomar esta clase, más allá de que obviamente en cierta medida es una caricatura, probablemente este profesor no siempre enseña así o no, no sé, por suerte es mexicano parecería, o sea que nadie lo conoce o no es de acá. Pero bueno, supongamos que fue un mal día o un mal momento, no necesariamente este profesor enseña así, pero tomemos este momento. ¿Qué concepción del conocimiento está usando este docente implícita o explícitamente cuando está enseñando de esa manera? Bueno, la concepción del conocimiento que está usando es una concepción completamente estática, como si el conocimiento fuera una cosa que está ahí, ¿no? Y que yo lo que hago, de hecho, el comentario que nosotros acá no lo vimos, de abajo de la chica que filmó el video, dice, bueno, en esta clase yo entendí que mi estrategia, yo me podía dormir y cada 15 minutos despertarme, anotar lo que estaba en el pizarrón y después yo apruebo la materia, ¿no? Entonces, esto me hace acordar mucho a mi profesor de historia, que tenía también su estrategia pedagógica, era bastante compleja. Él venía, era un excelente profesor, sabía mucho de historia, pero venía durante la hora y media que duraba la clase, él copiaba en el pizarrón y nosotros teníamos que copiar textual lo que él escribía y después de unas semanas nos tomaba una prueba preguntándonos si cuanto más fielmente repitiéramos lo que él había escrito, mejor era nuestra nota, ¿no? Entonces, ¿qué concepción tiene el conocimiento? Bueno, como algo estático, como algo que está ahí para que los alumnos lo aprendan de memoria, para que no hay mucho que hacer con el conocimiento. A mí me gusta citar a un colega educador, Ernesto Gore, tal vez algunos de ustedes lo conocen o hayan leído algo de él, que él siempre dice que si en la Argentina, en la escuela, se enseñara a andar en bicicleta, probablemente lo primero que se enseñaría serían las partes de la bicicleta de memoria, se enseñaría la física de la bicicleta, pero no se llevaría a los chicos al patio de la escuela que experimenten con el artefacto para ver cómo anda, ¿no? Que me parece una buena metáfora de de la manera en que muchas veces definimos al conocimiento en la escuela y salgámonos de la caricatura de esta que es tan fuerte, ¿no? Obviamente. ¿Qué concepción del alumno tiene este profesor? Bueno, la concepción del alumno que tiene es que el alumno es una especie de tabula rasa, una especie de balde al cual yo le voy tirando conocimiento, donde el hombre estaba enseñando circuitos eléctricos, parecería, ¿no?
Digo, algo bastante aplicable, bastante concreto, algo que los chicos prenden y apagan luces y conectan cosas todos los días, o sea, donde uno lo podría vincular muy fácilmente, creo, con la vida real, pero bueno, la idea de un alumno que es como una tabula rasa, como una especie de balde al cual uno le va metiendo conocimiento que obviamente lo aprende de memoria. ¿Y qué concepción del aprendizaje tiene? Bueno, mi impresión, esto lo pensé bastante, ¿cómo podemos definir la concepción del aprendizaje? No tiene una concepción del aprendizaje, no piensa en el aprendizaje. En lo que está pensando es en el enseñar y seguramente cuando tenga la reunión, si es que la tiene, con el que va a dar esta materia el año que viene, le va a decir yo les di y le va a dar la larga lista de lo que les dio, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y alguien recibió algo? Bueno, parecería que no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos? Y de vuelta, quiero sacarlos un poco de la caricatura de esta clase que es muy violenta en cierta medida, y pensemos en términos de lo que hacemos nosotros o lo que hacen nuestros docentes todos los días, y algo de eso muchas veces hay y me declaro culpable, ¿no? Entonces la pregunta, a mí siempre me gusta pensar que las cosas, o digamos, estoy convencido de eso, que las cosas no son así de casualidad. Esto tiene una historia. Nosotros tenemos en nuestra cultura escolar, una cosa que se llama el enciclopedismo, que vino de Francia hace muchos años y que nos transmitió y creó en nuestras escuelas y en nuestra sociedad en general una concepción del conocimiento, del aprendizaje, de la enseñanza bastante particular. La lógica del enciclopedismo es la lógica de la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia lo que hace es, supuestamente, las viejas enciclopedias de la Ilustración, es compendiar todo el conocimiento humano, ¿no? Uno se supone, cuando nosotros éramos chicos y íbamos a la escuela, buscábamos información sobre lo que sea, sobre Grecia, la antigua Grecia, íbamos a la enciclopedia. Pero la enciclopedia nos daba un poquito de información muy puntual sobre un determinado hecho. La idea de la enciclopedia entonces es que todo el conocimiento humano que es válido está ahí adentro. La lógica es que la verdad es algo que es aprehensible, codificable en pequeños paquetitos y a la vez transmisible. Bueno, la lógica del enciclopedismo es lo mismo llevado a la educación, es la lógica de enseñarle todo a todos. Una buena manera de ver cuando una determinada sociedad tiene una cultura enciclopédica en sus escuelas es ver cuántas materias tienen en el secundario. ¿Sí? Esto que nosotros naturalizamos, que en nuestro secundario haya 12 a 14 materias, en otros países no. Hay países donde hay 3 materias en el secundario, por ejemplo, ¿no? Pero esta idea de que, ¿qué hacemos los enciclopedistas? Creamos nuevas materias para enseñarle todo a todos. Y si aparece un aparato como este, la computadora, que se convierte en algo importante, lo que hacemos es crear una nueva materia que se llama computación, que no tiene nada que ver con la geografía, ni con la historia, ni con la química, ¿no? Porque otra característica del enciclopedismo es esta fragmentación del conocimiento en disciplinas. O sea, cada materia tiene su docente y su disciplina. Y por supuesto que el actor clave es el docente. ¿Por qué? Porque el docente es el que detenta el conocimiento y el conocimiento se define como una serie de datos e información. Los ríos de Europa, los integrantes de la primera junta, las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo, o la francesa o la que les guste, y el concepto fundamental es la memoria, ¿no? Los alumnos lo que tienen que hacer es aprenderlo de memoria. En la lógica del enciclopedismo, la lógica de un sujeto educado es un sujeto informado. Y esto, déjenme decirles que nos corre por las venas. Esto todavía está muy presente en nuestra cultura. Lo vemos, por ejemplo, entre otras cosas, en los programas de la tele, ¿no? En donde en los programas de la tele se mide supuestamente inteligencia, pero lo que miden es memoria. O sea, ¿quién se acuerda quién metió el gol de Argentina contra Holanda en el Mundial 78? Bueno, qué sé yo, es una cuestión de tener memoria, ¿no? Esta idea de cultura general. Ahora, ¿cuál es el problema con el enciclopedismo en la actualidad? El enciclopedismo tuvo sentido en algún momento, en los momentos de la Ilustración, pero en la actualidad, y voy un poco rápido con esto porque quiero llegar a las propuestas de cómo pensar otro modo de crear situaciones de aprendizaje. Para empezar, vivimos en un mundo de transparencia informacional, dicen algunos filósofos. Básicamente, este concepto tal vez un poco complejo, lo que quiere decir es que la información es transparente, hoy está disponible. Hoy, justamente, nuestro gran problema no es conservar la información en nuestras memorias, sino nuestro gran problema es cómo seleccionar esa información, cómo procesarla, ¿sí? Por supuesto que
la memoria, en cierto sentido, es un ejercicio, por llamarlo de alguna manera, una habilidad del tener memoria que es bueno y hay cosas que está bien, hay que es necesario aprenderlas de memoria. El tema es si toda nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje tiene que estar basado en la memoria como estaba. No quiere decir desechar el problema de la memoria. Porque el otro tema es que vivimos en un mundo en el cual todos tenemos memorias externas, ¿sí? Todos andamos con aparatitos como este, por ejemplo, que son, entre otras cosas, además de teléfonos, no son teléfonos. Además, tienen un disco rígido y lo que tenemos acá es una memoria externa. ¿Quién se acuerda de memoria los teléfonos, los números de teléfonos de la gente con la que habla todos los días? Bueno, poca gente, porque los tenemos guardados. Juan, Pepe, María, ¿no? Los tenemos guardados, no necesitamos. Yo me acuerdo de memoria los teléfonos de las madres de mis amigos, porque llamaba en una época en la cual no existían estas memorias externas y no me acuerdo el teléfono de mi amigo con quien hablo todos los días, ¿sí? Porque no lo necesitamos. Y estas memorias no solo son externas, sino cuando uno logra conectarse a Internet, además son colectivas. Tengo acceso a... Entonces nuestro gran problema pasa a ser cómo procesar la información, no cómo conservarla en nuestra memoria, que en algún momento fue el único soporte material en el cual podíamos conservar la información y esto tenía mucho más sentido. El otro problema del enciclopedismo es la fragmentación del sujeto y de la experiencia escolar, ¿no? Esto que no se los tengo que contar demasiado, simplemente tengan un poco de empatía y acuérdense cuando ustedes fueron a la escuela secundaria. Estábamos ahí sentados, como están sentados ahora los chicos, en la primaria menos, en el jardín mucho menos. Concuerdo plenamente con la colega que dijo que los otros niveles tienen mucho para aprender del jardín. Soy un fanático de decir eso. Creo que la manera amigable en que los chicos se vinculan con la escuela y con el conocimiento en el jardín puede inspirar a mucho, simplemente inspirar, obviamente no se puede copiar, pero inspirar a muchos cambios en otros niveles. Pero esta fragmentación del sujeto y de la experiencia escolar, piénsenla, o sea, pasan muchas veces viejos y viejas, como les dicen los alumnos, ¿no? Que uno le habla de un tema, de historia, viene otro le habla de geografía, que no tiene nada que ver con la historia, que viene otro le habla de química, que tampoco tiene nada que ver con la historia, que viene otro le habla de física, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, lo hace bastante poco interesante y poco, digamos, es mucho más difícil que los chicos se involucren seriamente con una escuela que tenga este formato. Pero además, déjenme decirles que en las ciencias de verdad, o sea, las que enseñamos en la escuela son ciencias, disciplinas, las ciencias no funcionan más de esta manera partida. No existe más tal cosa como la biología. La biología se ha fragmentado en cientos de partículas lingüísticas, dice Lyotard. O sea, hoy lo que existe es la biogenética, la biotecnología, la bio esto, bio el otro, bio el otro. No hay nadie, ningún ser humano que domine todo el conocimiento que nosotros metemos bajo el conocimiento de la biología. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? O sea, es evidente. Es tanto el avance que ha tenido la biología o la historia, si quieren, o la sociología, que es imposible que alguien domine. Los historiadores son expertos en un determinado periodo histórico en un lugar geográfico. Los historiadores, digo, los del CONICET, los historiadores que se dedican a investigar en historia. Es imposible. Entonces, ¿cómo podemos pretender que un docente de biología, por ejemplo, o de historia, sepa todo acerca de todo? Es imposible, y ahora les voy a contar un ejemplo, pero déjenme antes ir a otro tema, que es la inestabilidad de la ciencia y la legitimidad del docente. ¿Por qué? Porque además la ciencia es inestable. La ciencia permanentemente está descubriendo cosas nuevas. Mi hija, cuando tenía 8 años, ahora tiene 10, me enseñó que Platón, creo que era ese año, no me acuerdo, pero creo que me enseñó que Plutón no es más un planeta. ¿Sí? Ahora, Plutón es lo que es, siempre fue lo que era. Lo que cambió es nuestra manera, como seres humanos, probablemente tenemos mejor tecnología, pudimos ver mejor a Plutón, y entonces en nuestra definición arbitraria de qué es un planeta y qué es un planetoide, o no me acuerdo qué es ahora Plutón, lo que dijimos fue, bueno, ahora Plutón es otra cosa. ¿Sí? Permanentemente estamos descubriendo nuevas cosas que cuestionan lo que ya sabíamos. Entonces esto pone mucho en duda esta lógica de enseñar, de basar nuestra legitimidad en la obtención de datos y de información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la legitimidad del docente no puede estar más en los datos y en la información, porque es imposible que el docente tenga todos los últimos datos y la información. No quiere decir que todo vale lo mismo. Sí, que no importa, pero es imposible que estemos actualizados en todos. Y déjenme que les dé 2 ejemplos.
que están ahí en el PowerPoint, la fotosíntesis. Imaginemos esta situación, una profesora le enseña a sus alumnos, una profesora de biología, graduada de biología de la Universidad Nacional de Córdoba, a lo mejor en términos que se imaginen de contenido, le enseña la fotosíntesis a sus alumnos. Pero resulta que uno de sus alumnos vuelve a su casa y la madre de este chico es biogenetista en Monsanto. ¿Sí? O sea, tiene un doctorado en biología, es investigadora en biología. Y lo que le dice es, esto te enseñó tu maestra, nosotros ya sabemos que esto no es así. Estamos investigando algas que a no sé cuántos kilómetros al fondo del mar producen fotosíntesis sin el sol. Y entonces va y se queja. Ahora, ¿qué puede hacer la maestra ante eso, la profesora? Bueno, por supuesto la puede mandar a freír churros, la puede decir vení vos a dar la clase, pero en realidad lo que le debería decir es, ¿sabés lo que pasa? Lo que yo le estoy enseñando a tu hijo Juan es un método, es una manera de pensar, es cómo piensan los biólogos, no el resultado concreto de cómo hoy se entienda la fotosíntesis. Por supuesto que a esto que me decís lo voy a incorporar y trato de estar al día, pero no puedo estar al día en todo. Pero eso no es lo más importante, porque aunque yo le enseñé esto, para cuando Juan llegue a la universidad es probable que ya sepamos otra cosa, ¿sí? Esto no quiere decir que todo vale lo mismo, hay que tratar de estar al día con los datos. Pero no sé si se entiende, nuestra legitimidad no la podemos basar en los datos y en la información, porque probablemente estemos desactualizados. Pero además, y ahí vienen los dinosaurios que aparecen ahí abajo, si no los desafío a que traten de enseñarle a 30 chicos, y más si son varones, de 10 años sobre los dinosaurios. Se van a encontrar con 3 o 4 que saben más que ustedes. O peor, no sabemos si saben más que nosotros, porque me van a decir, uno va a levantar la mano y me va a decir, no, el tiranosaurio Rex pone 4 huevos, profe, el otro no, 2. ¿Y quién tiene razón? No sé. Pero sí sé algo que tal vez vos no sepas y con lo cual podemos trabajar juntos, que es vayamos a averiguar. Y ahí, para ir adelantándome a lo que voy a decir, aparecen las tecnologías. Si tenemos computadoras conectadas a Internet, podemos decirle a Juancito, bueno, Juancito, a ver, vení, buscá vos y fíjate a ver qué dice distintas páginas web y vamos a buscar, y esto lo encontraste en tal lado y esto en tal otro, y ahí los chicos aprenden algo, no sé si se entiende la operación, ¿no? Digo, bueno, y ahí aprenden algo que probablemente sea bastante más importante para sus vidas que saber si el tiranosaurio Rex pone 4 huevos o 2, que es aprender a validar la información, hasta qué punto la información que yo encontré es válida o no y hasta qué punto es confiable. En definitiva, lo que quiero decirles, que lo dice acá alguien con bastante más autoridad que yo, que es Howard Gardner, y se los leo textual, dice, lo importante es que los estudiantes exploren en profundidad suficiente un número razonable de ejemplos para que puedan ver cómo piensa y actúa un científico, un geómetra, un artista, un historiador. Cuando una persona comprende algo, un concepto, una técnica, una teoría o un ámbito de conocimiento, lo puede aplicar de forma apropiada a una nueva situación. ¿Sí? Esta idea de que los alumnos aprendan conocimientos que sean transferibles y basados sobre todo en el método del científico, del artista, del geómetra y no tanto en el dato duro o en el dato fáctico. Ahora, habiendo hecho esta introducción general acerca de dónde viene nuestra historia, esta cultura enciclopédica, por qué estamos tan acostumbrados a parar, digamos, y inmediatamente identificar el aprendizaje y la enseñanza con una actividad, o más la enseñanza que el aprendizaje, con una actividad en la cual un docente se para delante de un aula y lo que hace es recitar cierto conocimiento fáctico para que los alumnos lo copien y luego lo devuelvan. Yo sé que eso está cambiando, pero eso al menos es lo que ocurría cuando nosotros fuimos a la escuela. Ahora me gustaría centrarnos en, bueno, ¿cómo podemos pensar esto de una manera diferente? Y ahí me gustó mucho este concepto de pensar las situaciones de aprendizaje y me gustaría ofrecerles mi interpretación del concepto. Algo que creo que está bueno del concepto de situación de aprendizaje es lo obvio, que pone el foco en el aprendizaje del alumno, ¿sí? Es evidente que cualquiera que esté observando, ustedes como supervisores o directores, si estuvieran observando a este profesor en sus escuelas, es evidente que, el del video hablo, no a mí, es evidente que, a mí también por ahí, pero es evidente que le dirían, bueno, vos no estás creando situaciones de aprendizaje, vení, vamos a trabajar un poco a ver cómo lo pensamos. El crear situaciones de aprendizaje creo que se centra también en lo que el alumno puede hacer, en algo que hace el alumno. El alumno, digo, no sé si vieron el final del video
que mostraba esta chica, creo, no sé por qué, creo que figuraba en YouTube que era una chica, que mostraba a sus compañeros, y sus compañeros o se estaban durmiendo o estaban chequeando el celular, o otra estaba grabando directamente esto. O sea, no tenían ningún vínculo con ese conocimiento. Bueno, es importante que intentemos que los alumnos hagan algo con ese conocimiento, o volviendo a la metáfora de Ernesto Gore, que agarren la bicicleta y la usen, que probablemente así van a aprender más. Y esto está vinculado con la idea de un alumno activo, un alumno que hace algo. Hoy en día un buen aula, y vuelvo a lo del jardín de infantes, un buen aula no es un aula en la cual están todos los alumnos sentaditos mirando para adelante callados. Por supuesto que puede haber momentos para enseñar ciertas cosas en que necesitamos que eso sea así y es más que justificable y está bien. Pero en algunos momentos está bueno que haya ruido, que los alumnos estén trabajando, que ahí adentro esté pasando algo. Ahora, habiendo dicho eso, quiero también discutir algunos mitos con respecto a esto, porque muchas veces nos movemos en extremos, ¿no? Y creo que los argentinos somos especialistas en esto, ¿no? Entonces, pasamos a las situaciones de aprendizaje, y yo he escuchado hace poco en un foro, en un curso que doy, en un postítulo ahí en San Andrés, un docente que hablaba de, bueno, el docente sale del centro, ¿no? Queda descentrado. Y yo enseguida reaccioné y se me pararon los pelos y digo, no nos equivoquemos. Que el alumno sea activo, que esto esté centrado en el alumno, no quiere decir que el docente no cumple con su función. El docente cambia el rol que cumple, pero es absolutamente fundamental. El docente es el que establece los objetivos. O sea, no quiere decir que nosotros entonces nos sentamos en el aula y le decimos a los alumnos, bueno, entonces ahora aprendan, ¿no? El docente tiene que establecer cuáles son los objetivos del aprendizaje. Es el que configura el contexto en el aprendizaje. Si yo le quiero decir a mis alumnos, en vez de dictarles las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo, quiero discutir con ellos el concepto de revolución y quiero averiguar un poco qué se sabe acerca de la Revolución de Mayo, la francesa y alguna otra, les puedo pedir que vayan a buscar en Internet o en una biblioteca, pero probablemente se van a perder, van a tardar tanto que va a ser, les tengo que dar una guía, tengo que de alguna manera esa incertidumbre dominarla, o sea, yo tengo que planificar eso bien y darles un contexto, decirles, bueno, busquen acá, acá, acá y acá. Y puedo darle alguna que sea un engaño, alguna que no tenga buena información, etcétera. Siempre configurando, manipulando de alguna manera ese contexto para tratar lo más posible de que se dé ese aprendizaje y siendo una guía del aprendizaje. Acá les traje unas fotitos, no sé si se llega a ver bien de ahí, ¿no? Pero pienso, para los que no lo ven, es un cartel vial completamente contradictorio, con una flecha del semáforo que gira a la izquierda y un cartel de prohibido doblar a la izquierda. Y me pregunto cuántas veces nosotros, como guías del aprendizaje, cometemos esos errores, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros les damos una guía clara a los alumnos y tenemos claro nosotros qué es lo que queremos que hagan? Bueno, acá hay otro divertido, qué sé yo, también busquen en YouTube carteles ridículos y van a encontrar cosas interesantes, en Google cosas interesantes. No sé si se llega a ver ahí, pero es un cartel Soldini Rosario. Bueno, yo si vengo por la ruta y no conozco y llego ahí me paralizo. Digo, ¿para qué lado queda Rosario y para qué lado queda Soldini? No me queda muy claro. ¿Sí? Bueno, nosotros no podemos hacer esto. Nosotros tenemos que ser guías del aprendizaje de nuestros alumnos. Y bueno, los tenemos ahí, por supuesto que podemos, la gran ventaja es que siempre nos pueden preguntar y tal vez la primera consigna no sea clara, pero creo que eso es absolutamente fundamental. Lo que tenemos que evitar, que era un poco lo que decía antes, es caer en el constructivismo vacío, lo que yo llamo el constructivismo vacío, que es simplemente decir, bueno, entonces aprendan. Bueno, un problema que tenemos con eso es que nosotros enseñamos ciencias en gran medida y las ciencias son contraintuitivas. Si yo les digo a los alumnos que aprendan, los alumnos van a aprender que el sol se mueve, que la Tierra está quieta y que la Tierra es plana. ¿Sí? Entonces, no se trata de eso. Se trata de un rol recontraactivo del docente en la planificación de la actividad, en dar vueltas por los grupos o por los alumnos ayudándolos, pero la única actividad que hace el docente no es pararse adelante y hablar o escribir en el pizarrón. Lo puede hacer un rato, pero puede hacer un montón de otras actividades que tienen que ver con potenciar y ayudar al aprendizaje de los alumnos. Otro ejemplo de eso es el debate basado en mi opinión. Bueno, los que enseñamos filosofía, sociología, etcétera, muchas veces queremos que una manera de hacer un aprendizaje activo es que los alumnos debatan. Bueno, no queremos que debatan sobre qué opinan, ¿no? El otro día un alumno decía, yo no estoy de acuerdo con Borges. Bueno, es posible que no estés de acuerdo con Borges, pero a mí no me interesa si vos estás de acuerdo con Borges. Yo lo que quiero es que vos lo entiendas a Borges y trates de argumentar
¿Cómo está argumentando Borges? O sea, oponer dos autores que dicen cosas contradictorias y que los alumnos argumenten basados en esos textos que tuvieron que leer, no en su opinión. Por supuesto, no estoy siendo radical con esto. En algún momento puede ser interesante que los alumnos den su opinión con respecto a un tema, pero no sé si se entiende la lógica. O sea, no se trata de que cualquier cosa vale, sino justamente de configurar bien el contexto de aprendizaje para que haya un aprendizaje significativo. La otra cuestión es esto de que se descentra el conocimiento. No, tampoco. El conocimiento es absolutamente fundamental. Los datos y los hechos que vamos a usar, hay que usar datos y hechos, hay que usar la Revolución de Mayo o de Francia, la Revolución Francesa, para poder estudiar el concepto de revolución, pero justamente lo que buscamos es un conocimiento profundo, no un conocimiento superficial, donde se aprenden de memoria los miembros de la primera Junta de Gobierno, o si llovía o no llovía el 10 de mayo. En la Revolución de Mayo, ¿está bien? El 25 de mayo de 1810. O sea, lo que buscamos es que, por ejemplo, tengan un conocimiento profundo de la concepción histórica, de la importancia de la historia, de cómo la historia se va repitiendo, etc. Y por supuesto que está bueno empezar de lo que los alumnos ya saben, pero para derribar otro mito, si nos quedamos en los que ya saben, bueno, ¿para qué sirve? ¿No? Un gran debate que hubo, es como si nosotros a los chicos... si trabajáramos en zonas de contexto muy desfavorables y les enseñáramos en la escuela cumbia villera. Bueno, suena muy progre, está muy bueno y por ahí es una buena manera de empezar con la música, con algo que... Pero eso ya lo aprenden en la calle. ¿Para qué les voy a enseñar eso? O sea, está bueno usarlo como un recurso para después llegar a otra cosa. ¿Sí? Si no, no sirve de mucho. Un comentario más antes de pasar a las tecnologías. Vengo más o menos bien. Hasta ahora les hablé de situaciones de aprendizaje y les hablé de docentes que de alguna manera planifican con mucho cuidado y configuran el contexto, ¿no? Pero me parece que también hay otra parte de estas situaciones de aprendizaje que no solo se crean, sino que también se aprovechan. Pienso, por ejemplo, cuando estamos dando una clase sobre algún tema y un alumno nos hace una pregunta que nosotros no sabemos. Muchas veces nosotros la esquivamos, muchas veces nos pone nervioso, por esto de la legitimidad que decía antes, nos pone nerviosos que un alumno nos haga una pregunta que no sabemos. Bueno, yo creo que ese es un momento cognitivo absolutamente brillante para aprovechar. Aprovechar esa curiosidad de ese alumno y decir, bueno, no, yo no lo sé, pero sí sé algo, que es dónde y cómo averiguarlo. Y de vuelta vuelvo a las tecnologías. Y si tenemos computadoras conectadas a Internet, bueno, veamos cómo lo podemos averiguar. Si no lo tenemos en el momento, tal vez lo podemos averiguar para la clase que viene. Pero trabajar con esa instancia. Pienso en las situaciones de indisciplina, una situación de discriminación, etc. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es detenerla, sancionar al que lo hizo, pero no es una instancia ideal para poder, tal vez, dejar de dar esa clase de matemática y poder dialogar con nuestros alumnos sobre qué pasó ahí y cómo podemos evitar que esto pase, cómo nos podemos poner en el lugar de la persona discriminada, etc. En definitiva, hay una cuestión de planificar con mucho cuidado, pero también implica aceptar esta cuestión de las situaciones de aprendizaje, cierto grado de incertidumbre y de desorden, aprovechar también las cosas que nos vayan pasando. Y las tecnologías, bueno, creo que las tecnologías en esto, a ver, quiero ser muy claro en esto. Todo esto que yo dije hasta ahora se puede hacer sin tecnologías. O sea, no hace falta las tecnologías para hacerlo. Creo y estoy convencido de que las tecnologías pueden ser una enorme ayuda para abordar este tipo de enseñanza. En primer lugar, porque pueden ser un excelente catalizador. O sea, en el momento en que me aparecieron estos aparatitos en el aula, y algo tengo que hacer, digo... Es más ridículo todavía si yo me paro a hacer la actividad que estaba haciendo este docente si encima tengo una pantalla entre mis alumnos y el pizarrón, ¿no? O sea, dictarles para que escriban. Entonces algo tengo que hacer y en ese sentido las tecnologías pueden ser un catalizador. Por supuesto que ¿en qué sentido? Bueno, una de las cuestiones absolutamente fundamentales de las tecnologías es el acceso a la información en tiempo real, el acceso a estas memorias externas y colectivas, ¿no? Si podemos conectarnos a través de las computadoras a Internet y a los enormes recursos que nos da Internet, o en el caso de las escuelas que no tienen la conectividad, tienen un servidor con recursos, etcétera, bueno, eso hay que aprovecharlo, eso nos da la posibilidad justamente de que los alumnos se vinculen con el conocimiento de un modo completamente diferente, tengan un rol activo, puedan ser ellos los que busquen el conocimiento. De vuelta,
siempre, sobre todo si es Internet, ustedes saben, porque lo viven probablemente en el día a día, es un mundo en el cual uno puede perderse fácilmente. Hay que ir ayudándolos a los chicos. Yo hice algunas investigaciones sobre la implementación de Conectar Igualdad, por ejemplo, y una de las cosas que más me llamó la atención es un supuesto que estaba muy presente en el programa, que es esta cuestión, creo que cuanto más la pienso, menos sentido tiene esto en nativos digitales y de inmigrantes digitales. Esta idea de que los chicos saben todo sobre las tecnologías. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Los chicos saben todo con las tecnologías o saben mucho para entrar en Facebook o en las redes sociales y saben mucho para jugar a los jueguitos a los que juegan. Pero tienen muchas veces muchos problemas para usar las tecnologías o las computadoras puntualmente como instrumentos para el conocimiento. O sea, muchas veces no saben cómo, por ejemplo, usar los procesadores de texto o cómo buscar en Internet y hacer buenas búsquedas en Internet, etc. Por supuesto que lo aprenden fácil. O sea, sí están bastante preparados para aprenderlo, pero muchas veces no lo saben. Entonces, no se trata solo de, digamos, al menos mi visión no es una visión tecnófila de esto, o sea, el creer que las tecnologías lo resuelven todo por sí mismo. No se trata de tirarles las tecnologías y que las computadoras y que lo resuelvan. Hay que guiarlos ahí también. Hay que tratar de controlar ese contexto para que las puedan usar productivamente. Otra cuestión absolutamente fantástica de las tecnologías actuales es la oportunidad enorme que nos dan para crear y expresar el conocimiento. ¿Sí? Hoy en día, por supuesto que la cultura letrada, el escribir, el leer, es absolutamente fundamental y la escuela es una de las pocas instituciones, si no la única, que lo promueve y creo firmemente que tenemos que seguir promoviendo eso. Pero por otro lado, también hay otras maneras de crear y expresar el conocimiento que permiten que, por ejemplo, chicos que pueden expresarse, que se sienten más cómodos expresándose de otra manera, lo puedan hacer. Hablo, por supuesto, de los videos, de las fotos, de las simulaciones, de un montón de maneras de expresar el conocimiento a través de las tecnologías. Otra cuestión que no sé si lo han vivido algunos de ustedes, pero es la oportunidad para visualizar el conocimiento. Muchas veces cuestiones matemáticas recontra complejas o geométricas de aprender, uno las puede visualizar muy claras a través de ciertos softwares o ciertos entornos de aprendizaje o de ciertas imágenes. Hay ciertas imágenes que nos muestran el conocimiento de una manera mucho más... Bueno, por ejemplo, lo que yo hoy les quería explicar sobre una mala clase, con un video de 1 minuto que les pasé, creo que todos pudimos entrar en cierta frecuencia. La otra cuestión es la oportunidad para poner el conocimiento en juego, ¿no? Las simulaciones, los entornos de aprendizaje virtuales. El otro día un colega me mostraba un entorno de aprendizaje virtuales para la enseñanza de la ciencia que se llama Sabio, donde, por ejemplo, los alumnos parten de empezar a trabajar con el tema de un derrame de petróleo que se dio ahí en Texas, en la zona de Texas, y empezando con eso aprenden un montón de temas, pero el que me acuerdo puntualmente es el tema de las fusiones químicas. Cómo lo aprenden jugando con una simulación en la cual ellos van tirando detergente y partículas de petróleo, apretan un botón y van viendo hasta qué punto, qué es lo que pasa de la mezcla o la no mezcla entre el petróleo y el detergente, cuánto detergente tienen que echar según cuánto petróleo hay, y para los alumnos es algo fascinante que después lleva, por supuesto, a una metacognición que es necesaria para que después llevarlos de ahí al conocimiento fáctico, a entender cómo funcionan los distintos componentes químicos. Y el último punto que quería mencionar cambia un poco el ángulo de la información, como decía algún periodista, que tiene que ver con que todo esto que yo les estoy diciendo son enormes desafíos. Son desafíos enormes y yo sé que yo les estoy diciendo que hay que hacer todo esto y hacer todo esto es muy difícil. No lo podemos hacer ni de un día para el otro y bueno, hay que empezar de a poco, hay que empezar diciendo, bueno, voy a empezar con esta unidad didáctica o estimular, en el caso de ustedes que son supervisores y directores, a que cada uno de sus docentes empiece a intentar. Pero además requiere de mucha inventiva, requiere de tiempo, requiere de buscar recursos, materiales. Entonces hay otro tema que es absolutamente fundamental, que es muy difícil hacerlo solo. Y hay algo que nos dan las tecnologías, que lo aprovechamos poco en educación, es la posibilidad de justamente intercambiar con otros colegas que sin necesariamente estar en el mismo lugar y en el mismo espacio, ¿sí? La posibilidad de esta inventiva de los docentes, si la logramos promover, que sea de alguna manera colectiva, empezar a generar también memorias colectivas, por ejemplo, de planificaciones didácticas, ¿no? O sea,
estoy seguro que hay docentes que se están rompiendo la cabeza sobre cómo enseñar de una manera creativa y con esta lógica que estoy planteando, gracias, la Revolución de Mayo, y hay otro docente en Mendoza que armó algo que está buenísimo. ¿Y por qué no aprovecharlo? Bueno, digo, yo sé que eso no es fácil, pero me parece que es otra oportunidad que nos dan las tecnologías y que no la estamos aprovechando, o la estamos aprovechando poco, ojalá que esté equivocado, que es la posibilidad de compartir con otros colegas y de poner a disposición de otros colegas las planificaciones que nosotros vamos inventando para que sea esta idea de este cambio sea un proyecto colectivo y no un proyecto individual, por supuesto también a nivel de las escuelas, de los distritos, de las distintas regiones, etc. Bueno, básicamente, como les decía, creo que estos desafíos que les planteo, yo sé que son difíciles, sé que tocan nuestra fibra íntima y nuestra identidad docente y el cómo fuimos formados, este enciclopedismo que les decía que fluye por nuestras venas, pero creí oportuno que si me venía de acá, desde Buenos Aires hasta acá para hablar con ustedes, valía la pena provocarlos un poco y ir un poco hacia pensar objetivos grandes, tal vez utópicos, tal vez difíciles de llegar, pero espero que les hayan servido para pensar acerca de sus tareas y acerca de cómo poner en práctica algunas de estas cuestiones que aparecen en las prioridades pedagógicas de Córdoba. Espero, como decía, que les haya servido. Muchas gracias.